voy a comenzar entonces a grabar, a compartir la pantalla. Aquí deberían ya estar viendo en modo, espero, presentación. Espérenme un poquito que se abra esta cosa. Ahí está. Fotografías de algunos de los minerales que vamos a revisar hoy, ¿ya? Espero que, asociado a las propiedades físicas que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, por lo menos les llame la atención la coloración. O sea, tenemos un grupo de minerales, ¿no es cierto?, en tonalidades verdes, otro aquí, estos 4 que se ven aquí. Tenemos también un par de tonalidades más azul. Tenemos brillos, ¿no es cierto?, metálicos acá, en el caso de los nativos del grupo de los metales, ¿ya?, como el oro, la plata y el cobre nativo, que vamos a hablar de ellos muy, muy rápidamente, la verdad, porque en el laboratorio tenemos una muestra de oro, una de plata y un par de cobre, pero no es mucho más lo que podemos hacer con esas muestras por su fragilidad, digamos, son delicadas, ¿sí? Y vamos a hablar de un par de, aquí está, de minerales polimorfos, que también son nativos, a pesar de que no tenemos diamante en el laboratorio. Me gusta igual comentarlo para que lo asociemos a las distintas propiedades físicas que tiene el diamante en relación al grafito, a pesar de que ambos tienen la misma composición química, ¿ya? Entonces eso es importante. Vamos a comenzar entonces. Ahí está. Entonces vamos a ver algunos nativos, aluros, donde tenemos la atacamita, ¿ya?, que es la que está acá atrás, los soles de atacamita clásicos, acá están, ¿ya?, que es un cloruro de cobre, ahí vamos a ir viendo, y también algunas mineralogías de cobre en la clase mineral sulfato. Entonces, esta fue la clase que yo les dejé, sulfuros y sulfosales. De nuevo, si hay alguna consulta, pregunta de esto, es el momento. Donde aquí la sulfosal, la única que vimos fue la energita, y en el caso de los hidróxidos, el único que vimos fue la limonita. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver, como les decía, algunos nativos, aluros, carbonatos y sulfatos. Considerando siempre que la clasificación mineral, ¿no es cierto?, es un ordenamiento químico, nada más, donde yo agrupo, ¿no es cierto?, estos minerales que tienen el mismo anión o grupo aniónico, ¿ya? Y ahí los agrupo. Entonces tengo las sulfosales, los sulfuros y así, ¿sí? Y la próxima semana vamos a terminar la unidad de mineralogía con silicatos, minerales formadores de roca, que va a ser la antesala, después ya a la unidad de petro, de rocas. Entonces, ¿qué tenemos en el caso del oro? Vamos a poner al tiro las 3 láminas, la plata y el cobre. Características en común, eso es lo que más me interesa. Como les digo, es poco lo que uno puede interactuar con las muestras, porque son muestras muy valiosas, muy delicadas. Entonces, bueno, como un dato casi teórico, porque es poco práctico, tiene que ver con el alto peso específico que tienen, considerando de nuevo que son muestras donde aparecen finamente diseminados muchas veces el oro o la plata. Podemos tener más monomineral el cobre, pero no es tan fácil reconocer este alto peso específico por el porcentaje de ocurrencia que tiene este mineral en la roca, ¿ya? Lo que sí es común y sería importante tratar de reconocer son sus hábitos, ¿ya? La mayoría de los nativos del grupo de los metales tienen hábitos como medios dendríticos, parecidos a estos arbolitos que hablamos de la pirolusita, parecidos a ramitas, ¿ya?, o como escamas. Eso es común en los 3. Y lo que sí podría ayudarnos a diferenciar, y que es una propiedad física bastante simple de utilizar, es su color. Ya en el caso del oro tenemos un amarillo opaco, en general es un amarillo más oscuro de los minerales amarillos que veníamos viendo, como la pirita con su amarillo latón, ¿cierto?, pálido, la calcopirita con su amarillo latón, la pirrotina con este amarillo más sucio o más bronce, más tirado a anaranjado. ¿Ya? Este es un amarillo un poco distinto. En el caso de la plata, realmente es un blanco grisáceo, más que blanco argenta, que a mí no me dice mucho. Y bueno, el cobre es un rojo cobre en cara fresca, bien claro, porque si no, si se oxida ya empieza a oxidarse, ¿no es cierto?, y ponerse verde, o ya definitivamente negro con el tiempo. Entonces las propiedades que son comunes, bueno, los 3 pertenecen al sistema cúbico, eso es un dato, más que una propiedad diagnóstica específica, pero que me permite que en ciertas ocasiones yo podría ver
formas, ¿no es cierto?, relacionadas a este sistema cristalino o hábitos. La tenacidad, como les digo, es algo característico de los nativos metálicos por sus enlaces químicos que son metálicos, pero, de nuevo, difícilmente uno lo puede apreciar. En el laboratorio yo normalmente facilito las muestras de cobre y depende de cómo se han portado, les puedo pasar la de plata, para que ahí hagan algunos ensayos con el rallador despacito y vean cómo se desliza suavemente el rallador por la superficie, que sería como la forma práctica de reconocer esta tenacidad, ya en el caso de los nativos metálicos, ¿ya? Baja dureza en general de los tres, y bueno, el brillo metálico definitivamente. Entonces, propiedad física diagnóstica, para resumir esto: el color, claramente, y la tenacidad de poder ser aplicada. O sea, si yo puedo aplicar, la tenacidad me serviría como propiedad física diagnóstica, ¿sí? En el caso de los nativos no metales, aquí tenemos el azufre, que ya hemos conversado de él como un ejemplo de un mineral de coloración, ¿no es cierto?, inherente, que no cambia, por lo tanto su propiedad diagnóstica sería el color, y su olor, en el caso de que logren reconocer un olor como justamente azufre, como huevo podrido, que en realidad en mi caso yo difícilmente lo logro reconocer, no tengo muy buen olfato, pero ya con el color es suficiente, ¿ya? Como les decía entonces recién, me gusta comentar de alguna manera qué pasa con el diamante y el grafito, porque en el laboratorio tenemos muestras de grafito. El grafito, piénsenlo como el lápiz, no sé, la punta del lápiz mina, no es nada más que eso, ¿ya? Y como les decía, es el típico ejemplo que uno da de minerales de pares polimorfos, ¿ah? Polimorfos, o sea, varias formas. O sea, tienen la misma composición química, pero distinta estructura cristalina, ¿ya? Supongo que esto ya tienen que haberlo visto en cátedra hace rato. Entonces, en el fondo es como mismo motivo y distinta red, si es que el profe se los pasó con ese enfoque, ¿ya? Y esto está dado por las distintas condiciones de formación, ¿ya? En el caso del diamante, altas presiones, alta temperatura, sobre todo altas presiones, ¿ya? Y en el grafito, condiciones mucho más superficiales. Entonces, ¿qué hacen? Fíjense que las propiedades, las propiedades físicas de estos minerales sean muy distintas. Dureza 10 en el caso del diamante versus dureza 1 o 2 del grafito, ¿ya? Entonces, propiedades diagnósticas en el caso del diamante sería su alta dureza, claramente, y su brillo, tiene un brillo adamantino, es como un vitrio, pero muy exacerbado, ¿ya? Y en el caso del grafito, una baja dureza y que fácilmente raya el papel o los dedos, lo que sea, ¿ya? Eso, como par, entonces, polimorfo. En el caso de los haluros, tenemos la halita, este cloruro de sodio que ya hemos estado conversando varias clases, cuando vimos propiedades físicas, ¿no es cierto? Secundarias hablamos de su sabor, cuando vimos propiedades diagnósticas acerca de la exfoliación perfecta en 3 direcciones, en 90 grados. Espérenme un poquito, por favor. Se les dije que esto iba a pasar. Ya, ahora sí. Disculpen, pero estaba difícil la misión. Ya, ¿en qué estábamos? Aquí. Compartir pantalla. Ya. Ya, entonces me voy a volver a concentrar. Estábamos conversando del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Y dijimos que, bueno, cuando hablamos de la propiedad secundaria, ¿se acuerdan? Su sabor salado, ahí está. Y hablamos de esta exfoliación perfecta en 3 direcciones en 90, que formaba Q, ¿sí? Su dureza también es baja, anda alrededor del 2,5, quizá un poquito más. No se raya con la uña, a pesar de que tiene la misma dureza, no. ¿Ya? Y bueno, es bien característica, yo diría fácil de reconocer la halita, el cloruro de sodio, no hay problema con eso, ¿sí? Como les digo, ya varias veces hemos conversado de ella. Ahora, atacamita sí que no hemos conversado. La atacamita es un cloruro de cobre, tiene, fíjese, casi 60% de cobre, tiene un brillo vítreo, medio graso, pero claramente no metálico,
pero sus propiedades diagnósticas son su color verde botella, verde oscuro, y su hábito prismático largo y delgado, ¿ya? Si tenemos la suerte que estén las condiciones favorables de formación, tenemos estos soles de Atacamita. Discúlpenme, por favor, ¿ya? Ya. Reanudé la... Ay, disculpen, pero es que con niños chicos, difícil. Ya, seguimos. Como les decía, entonces, si están las condiciones de formación favorables, puedo formar entonces estos cristales prismáticos alargados y, en el fondo, con un hábito radial en 360, ¿ya? Importante entonces aquí el hábito prismático largo y delgado siempre, y bueno, si están estos arreglos aciculares o medios prismáticos delgados, pero por lo menos radiales, es muy característico de la Atacamita, y su color oscuro, como les decía, este verde botella, verde negro, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Eso es en el caso de... Ya, Joaquín, gracias. Estaba leyendo ahí el comentario. En el caso ahora de los carbonatos, de la clase mineral carbonato, ya, también hemos conversado de la lita, o sea, perdón, de la calcita hace un rato, ya varias clases atrás. El teléfono de la casa. Ok, ya, acabo de cortar. Entonces, como les decía, no, qué espanto, discúlpenme. De verdad que esto... Ya, de verdad que esto ya... No sé qué más puede pasar ahora, po. Va a aparecer mi abuelita en un rato más y no es chiste. Ya, disculpen. Ya, la calcita entonces. Ya estoy súper desenchufada con la clase, vos. Ya. Hábitos romboédricos entonces, porque tenemos esta exfoliación distinta 90 en 3 direcciones, ¿no es cierto? La dureza que habíamos hablado de la escala de Mohs, dureza 3, y bueno, como está de la casa de carbonato, efervesce con ácido clorhídrico, ¿ya? Eso es importante. Las variedades transparentes son estas variedades tipo espato de Islandia, que es algo muy particular, y ahí podríamos reconocer esta propiedad también muy específica, que es la birrefracción. Esta duplicación, producto de cómo incide, ¿no es cierto?, la luz a través de los cristales, y se produce entonces esta refracción interna, que hace que las letritas ahí se dupliquen, o se corran, o cualquier cosa que yo pueda poner, un cuadriculado, un cuaderno, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, esa es la calcita, que también, como les digo, no debería ser, por lo menos de nombre, algo tan nuevo para ustedes, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también en la clase mineral carbonatos la malaquita, ¿ya? Y la voy a poner de inmediato con la azurita. ¿Por qué? Porque ambos carbonatos tienen una relación o una paragénesis muy estrecha, una relación de paragénesis mineral. ¿Qué significa eso? Que se forman bajo las mismas condiciones, ¿sí? Entonces es muy común encontrarlas juntas. Tenemos la malaquita con este verde brillante o verde pálido, a diferencia del verde oscuro o verde botella que traíamos de la Atacamita. Y la azurita no, es un azul bien característico que no tiene otro mineral. Acuérdense que solo el azul que hemos visto antes está relacionado con la cobalina, pero con brillo metálico. Entonces, en este caso estamos hablando de brillos no metálicos, y este azul bastante intenso, ¿ya? Entonces, propiedades diagnósticas, que es lo que a nosotros nos interesa para la identificación. El color característico en ambos casos, este verde claro, este azul, ¿no es cierto?, intenso. Ambas siguen efervesciendo con ácido clorhídrico, igual que la calcita, porque están dentro de esta clase mineral carbonatada. Entonces, todos los minerales de esta clase mineral efervescen, ¿ya? Y la paragénesis que yo les comentaba, eso significa que si yo tengo una muestra donde yo estoy clara que lo que hay ahí es azurita, por su color, ¿no es cierto?, y no tengo ácido, o sea, no puedo reconocer que efervesce o no, pero veo pintitas verde claras en la misma muestra, o sea, la probabilidad de que eso sea malaquita es altísima, ¿ya?
Y el color de la raya sí es factible sacar, porque ojo que eso pasa mucho con la raya, que a veces, como están ocurriendo los minerales en la roca, como pequeñas partículas, ¿no es cierto?, no es posible sacar la raya, no es posible reconocerla, y en este caso, si es factible, podríamos sumarla a las propiedades diagnósticas, pero no necesariamente, ¿ya? Esta es una muestra ya más de terreno, es una muestra del laboratorio donde se pueden observar ambas mineralogías. ¿Se fijan? Aquí tengo la azurita, y pegadita a la azurita tengo aquí estos manchones verdes claros, que es malaquita. Probablemente es difícil sacar la raya, esto que está como pegado en una fractura casi de la roca. ¿Se fijan? Masivo. Lo otro, bueno, la malaquita puede presentar este hábito botroidal, no siempre, por eso ni siquiera lo coloqué aquí, porque no es lo común es esto. Esta muestra que tengo acá, esta fotografía del laboratorio, esto es mucho más común. En los libros van a encontrar malaquitas botroidales preciosas, pero en la realidad la malaquita es masiva, casi siempre, ¿ya? Entonces quédense con eso, que es como que realmente serviría para poder identificar, ¿ya? Cambiamos ahora a la clase mineral sulfatos. Tenemos aquí la baritina, un sulfato de bario, ¿ya? Ah, se me olvidó comentarles aquí el porcentaje de cobre, fíjense, andamos en 58, 55, muy parecido a la tacamita, que también andaba en 50 y algo. Ahí se mueven estas mineralogías, acuérdense, secundarias, ¿sí? Mineralogías oxidadas, mineralogías supérgenas, ¿sí? Si vieron la clase que yo grabé, ahí hablo del perfil supérgeno y hago esta separación, ¿no es cierto?, de los primeros sulfuros, ¿no es cierto?, primarios hipógenos como calcopirita, bornita, clásicos. Después les hablo de cómo se produjo, ¿no es cierto?, la formación de estos oxidados secundarios, que serían, en este caso, malaquitas, azuritas, ¿cierto? Y después cómo migraron estas soluciones y se concentraron en esta cuenca de enriquecimiento con calcosina y cobalina secundarias, ¿ya? Pensando también que hay variedades de cobalina y calcosina primarias, hipógenos, ¿ya? Entonces, revisen en detalle eso, por favor, también, si es que no han visto la grabación. Es importante que más o menos manejen esa ozonación mineral, ¿ya? Ya, volviendo a la baritina, entonces, sulfato de bario. Aquí, propiedad diagnóstica, colores claros en general, alto peso específico para ser un mineral de brillo no metálico, y que casi siempre se encuentra monomineral, o sea, normalmente uno tiene muestras solo de baritina, y ahí sí es fácil reconocerla, por eso la puse acá. Puse el alto peso específico acá, y no, por ejemplo, en el caso de la galena, que también tiene alto peso específico, pero ya tener muestras solo de galena es más difícil, entonces es más difícil poder apreciar esta propiedad, en el caso de la galena, pero acá en baritina sí serviría, ¿sí? La exfoliación es buena en dos direcciones, pero no es tan simple de ver. La coloco porque muchas veces en el laboratorio los mismos alumnos la ven. A pesar de que yo no se las he nombrado, la reconocen igual, y bueno, ahí ya terminé entonces indicándola, pero no la dejé como propiedad diagnóstica. Otro sulfato importante es la anhidrita, ¿ya? Es un sulfato de calcio, ¿ya? Anhidro, o sea, sin agua, ¿ya? Y es un mineral característico de la zona primaria, hipógena, profunda, dentro de esta columna, por ejemplo, del cobre. Es súper importante entonces el reconocimiento y la presencia de este mineral. Ahí les voy a explicar un poquito más para darle un enfoque también de aplicabilidad a la minería, ¿no es cierto? No me olvido que ustedes son mineros. ¿Qué pasa aquí con las propiedades diagnósticas de la anhidrita? Ahí tenemos una foto, una muestra del laboratorio. Reconocer estos hábitos tipo escalera, ahí lo puse, ¿no es cierto?, o cúbico es importante. Hábitos prismáticos en algunos casos también podrían llegar a verse, pero este enrejado en 90 grados es importante de reconocer. Todas esas rayitas que se ven ahí en 90 grados son muy importantes, ¿ya? El color violeta a incoloro, yo diría más el violeta, podría llegar a ser un poco distintivo, aunque hay variedades más incoloras, y ahí se les complica porque la confunden con el cuarzo. ¿Ah? Entonces, ojo aquí con la anhidrita, ¿ya? Por eso le puse aquí que la dureza es bastante menor que la del cuarzo, fíjense, 3 a 3,5 versus el cuarzo que es 7. Entonces, ahí podríamos descartar que no es cuarzo, sino que es anhidrita, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante de la anhidrita? Eso sí, normalmente tienden a confundirla con el cuarzo, pero el cuarzo no va a tener exfoliación, o sea, en el cuarzo no deberían encontrar este enrejado que aparece en la anhidrita, ¿ya?
Y por otro lado, fíjense en la fórmula, bueno, sulfato de calcio, ahora tengo sulfato de calcio también, pero hidratado, es el yeso. Entonces, mineralogías como anhidrita y yeso son importantes, y tengo 3 variedades de yeso. Tengo el yeso tipo espato satinado, lo voy a poner al tiro, el yeso tipo alabastro y el yeso selenítico. ¿Cómo diferencio estos 3 tipos de yeso? Considerando que obviamente van a tener propiedades físicas comunes, obvio, si es el mismo mineral, pero variedades distintas. Por ejemplo, la dureza se va a mantener. Todas las variedades de yeso van a tener dureza 2, o sea, yo lo puedo rayar con la uña. Entonces ya me permite una primera diferenciación del yeso con la calcita, que tiene dureza 3, que no la puedo rayar, o con la lita, que también tiene dureza 5 y no la puedo rayar, y que más encima tiene sabor salado, que serían como las mineralogías con que podría yo confundir el yeso. Entonces, el yeso yo diría que es uno de los minerales más simples de reconocer porque lo puedo rayar con la uña. Fácil, ¿ya? Ahora, ya sé que es yeso, ahora tengo que saber qué variedad de yeso es, ¿no es cierto? Y para eso me voy a sus hábitos. ¿Ya? En el primer caso, los espatos satinados siempre va a tener hábitos fibrosos, ¿ya? Aquí están las fibras subparalelas entre sí. En el caso del alabastro va a tener hábitos masivos, ¿ya? O granulares muy finitos. Y en el caso del yeso selenítico, o las selenitas que le llaman también, son hábitos más prismáticos, incluso se pueden ver medios laminares, donde es el único de las 3 variedades donde yo puedo apreciar la exfoliación perfecta en 3 direcciones, pero distinto a 90 grados, ¿ya? Eso es importante, o sea, tiene la misma exfoliación que una calcita, ¿ya? Como para hacer ahí algunas similitudes también para después terminar diferenciando. ¿Ya? Entonces, en resumen, propiedad diagnóstica para los 3 casos, cada uno de sus hábitos, ¿no es cierto? Y la dureza que se va a mantener, que va a ser dureza 2, o sea, eso me permite decir que es yeso o no, y después entro ya a definir qué tipo de yeso, si logro reconocer bien el hábito. Y en este último caso me faltó comentar que normalmente es translúcido, ¿ya? Acuérdense, esto es una propiedad asociada con la diafanidad, ¿sí? No transparente, sino que translúcido. Bueno, pueden haber variedades seleníticas transparentes, pero en general son translúcidos, ¿ya? Eso. Creo que aquí puse la lámina, sí, esta es la lámina donde les quiero explicar la importancia entonces de la presencia o no de este sulfato de calcio, esta anhidrita, anhidra, o este yeso hidratado. Y nos vamos de nuevo a el perfil supergeno que les expliqué en la clase que les dejé grabada, donde tengo entonces mineralogías hipógenas aquí, profundas, que fue lo que se formó primero, ¿no es cierto? Después, producto de este intercambio entre el agua meteórica y el alto contenido de pirita que hay en el sistema, la pirita siempre está presente, se genera de manera natural ácido sulfúrico, que lixivia de manera natural todos estos minerales primarios hipógenos que estaban aquí, ¿no es cierto? Arrasa en la superficie con todo eso, deja solamente hidróxidos de fierro, muy poco cobre acá, y aquí ya en la zona oxidada empieza a transformar de manera in situ los primeros minerales primarios que estaban ahí, entonces transforma, no sé, una calcopirita original en una malaquita, no sé, una bornita la transforma en una azurita, no tengo idea, ¿ya? Eso pasa en la zona oxidada, y si hay alto contenido de pirita y de presencia de agua meteórica, voy a tener alto volumen de este ácido sulfúrico, que lo que hace es generar aquí una concentración de cobre, esta cuenca, esta sonrisa que les decía yo, con mineralogías como calcocina y cobalina, ¿ya? Eso, en resumen, bien cortito, lo que les expliqué en la clase anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo ahora a revisar el predominio de estos sulfatos de calcio, me doy cuenta que en la parte superior tengo, estas son muestras de sondajes de testigos de roca, donde tengo una roca con mucha oquedad, con muchos hoyitos, ¿ya? Producto de esta intensa lixiviación natural, o sea, estamos hablando de soluciones muy ácidas, que percolan la roca, que arrasan con todos los minerales y transforman, la mayoría de los minerales originales de la roca o de alteración, los transforman a minerales arcillosos, ¿ya? O limonitas o hidróxidos de fierro y así. ¿Sí? Entonces tengo una roca de baja competencia, o sea, fácil de romper. Después sigo avanzando en la columna en profundidad y ya empieza a aparecer algo de anhidrita, ¿ya? Ya no domina el yeso como en la parte superior, sino que empieza a aparecer atisbos de anhidrita, muchas veces ya rellenando algunas fracturas, ¿no es cierto? Y veo ya una roca más competente, ¿se fijan? O sea, ya no tan llena de oquedades.
Y finalmente, en la parte ya profunda de estos depósitos de cobre, tengo anhidrita dominante. O sea, definitivamente aquí la anhidrita sella todas las cavidades. Acuérdense que estos son sistemas muy fracturados, originalmente. Entonces sella todas esas cavidades, sella todas esas fracturas, y lo que tengo entonces es una roca de alta competencia, compacta, que va a repercutir obviamente en el desarrollo de los planes mineros. Deberían ustedes considerar la presencia o no de estas mineralogías. Es más, los modelos geológicos que entregan los geólogos a los mineros incluyen estas superficies de sulfatos dominantes, donde empieza, por ejemplo, a aparecer la anhidrita de manera dominante, que sería en este caso como el techo de sulfato dominante, o donde predomina más el yeso y así. Eso se entrega para que después los mineros puedan hacer esta diferenciación en sus planes de producción, en la planificación. Entonces, la competencia del macizo rocoso, fíjense, va, ¿no es cierto?, en aumento a medida que yo me profundizo. ¿Por qué? Uno de los factores tiene que ver, entonces, con esta presencia de anhidrita dominante que sella la roca, ¿ya? Entonces, aquí está, bueno, el nivel del piso de enriquecimiento supergénico o secundario, o sea, el piso de la cuenca, esta sonrisa que les decía yo, y no es lo mismo, por ejemplo, estar en un yacimiento, ¿no es cierto?, que está en producción, una faena minera que está en producción, aquí, en una zona oxidada, ¿ya? Probablemente factores de carga distintos, voy a tener que usar mallas de perforación también quizás más holgadas, porque voy a tener una roca de mediana competencia, versus si yo estoy ya profundizándome y estoy, por ejemplo, terminando la vida de un depósito, de un yacimiento minero, y estoy cerca del pit final, asociado a zonas primarias de sulfuro, donde realmente la roca va a ser muy competente, probablemente voy a tener más gastos de insumo, mallas de perforación, ¿no es cierto?, más estrechas, más juntas, que va a hacer que todo se ralentice probablemente. Voy a necesitar más equipo, más personal, niveles a lo mejor de producción que van a tener que ser ajustados. O sea, hay mucho que puede repercutir por la presencia o no, por ejemplo, de este mineral, entre uno de los factores que puede, en cierto, ser gatillante en la competencia de la roca. Entonces, ojo, para que le tomemos el peso y la importancia a la presencia o no de ciertos minerales. ¿Se fijan? Este es como un ejemplo que me gusta poner como para aterrizar un poco el cuento, porque de repente uno está así como, ya, sí, qué bonita la malaquita, qué bonito el yeso, pero ¿y para qué me sirve, no es cierto, esta cuestión? Ya, pues este es un ejemplo, y esto realmente es aplicable, esto realmente se usa, no es solo teórico, no es solo conceptual, esto se aplica, es práctico, ¿ya? O sea, los geólogos en las minas caracterizan los sondajes y tienen que definir estos pisos y techos, o sea, o por lo menos en una mina seria, deberían entregar esta información a los geotécnicos y a los mineros, ¿ya? Y ustedes, como clientes, tienen que saber cómo usar esa información. Por eso les conté esta historia recién de esta lámina anterior, ¿ya? Ahora, nos fuimos a otra clase mineral, déjenme ver, sí, la clase mineral sulfato. Ah, no, pues seguimos la misma, perdón, y vamos a ver ahora la antlerita. ¿Qué pasa con la antlerita? Fíjense el porcentaje de cobre, seguimos por ahí rondando el 50 y tanto, 54%, y ojo, porque aquí estamos en un color verde negruzco, que podría ser muy parecido al verde botella de la Atacamita, en realidad es el mismo tono, el mismo color. Pero aquí fundamental aprender a mirar, aprender a observar y reconocer su hábito. La antlerita siempre ocurre rellenando fracturas, o sea, en el fondo se forman vetas de antlerita, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que los cristales entonces crecen perpendiculares al borde de la vetilla. Si esta es mi vetilla, aquí está, aquí una vetilla, este es el borde, aquí se ve, cierto, medio discontinuo, pero en esta parte se ve aquí más clarito el límite, igual acá. Bueno, los cristales crecen perpendiculares a esos bordes, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces son cristales que puedo incluso hablar de hábitos fibrosos dentro de esos cristales, ¿no es cierto? Son cristales prismáticos finos, medio vascular incluso, paralelo entre ellos, pero lo importante es que son perpendiculares al borde de la vetilla. Entonces eso hay que afinar el ojo, ahí está. Porque si no,
esto lo van a confundir con Atacamita fácilmente. Ahora, siendo sincera, para efectos de procesos operativos, ¿no es cierto?, estas mineralogías se van a lixiviación. Y ahí muchas veces les importa bien poco diferenciar entre la antelerita y la atacamita, considerando que los porcentajes de cobre son muy parecidos y que ambos van a la misma línea de proceso. Pero bueno, eso ya es decisión, digamos, de otra, de otros profesionales que normalmente metalurgistas y eso, pero en el caso de los geólogos, bueno, yo tengo que transmitirles la información tal cual es, y hay que tratar de diferenciarlo sí o sí. ¿Ya? Y en este caso, como les digo, este arreglo, estos cristales estriados verticalmente entre sí, pero perpendiculares a la vetilla, es fundamental de reconocer. Ahora, una vez me hicieron esta pregunta, profe, ¿pero qué pasa si yo encuentro una antelerita masiva? No hubo posibilidad de que cristalizara bien en la veta, o es una micro vetilla, y yo no veo esto, no lo logro ver, veo solo el color negro, o sea, verde negruzco. Bueno, en ese caso, macroscópicamente yo no podría diferenciar entre una antelerita y una atacamita. O sea, esa es la realidad también, porque no les voy a venir a contar cuentos. O sea, uno llega hasta donde puede llegar con las herramientas que tiene, y macroscópicamente las herramientas son observación y lupa, y rallador o algo del ácido, pero hasta ahí llegamos. Entonces una antelerita masiva probablemente no la voy a poder diferenciar de una atacamita, ¿ya? Es así. Pero también normalmente uno logra buscar muestras, en alguna muestra, en el sector de la muestra donde se pueda ver esta ocurrencia, este hábito, como les digo, perpendicular al borde de la vetilla. Entonces, si uno sabe lo que hay que buscar, uno lo busca. Si uno no sabe lo que hay que buscar, difícilmente lo va a ver. Entonces, esa es la invitación. Aquí estamos terminando, parece, la clase en mineral sulfato, ahora sí, la chalcantita. Aquí sí nos pegamos un guatazo con el cobre, fíjense, 26% cobre. ¿Ya? Bueno, su sabor es muy característico, que es yo le pongo aquí sabor metálico medio agrio, en realidad es malo, para que estamos con cosas, pero ya que estamos en la era COVID, probablemente esto ya no se va a poder aplicar, pero tenemos un color bien característico, ¿eh? Este como un azul intenso, más que azul marino, es un azul bien intenso, bien característico de la chalcantita, hace su fácil reconocimiento. O sea, si uno ya después tiene en la cabeza como esta paleta de colores, digo yo, interna, no es difícil llegar a reconocer la chalcantita. Ahora, ¿qué pasa con la toxicidad de la chalcantita? Siempre se habla que no hay que tocarla, que no sé qué, que la intoxicación, que... La verdad es que en el laboratorio trabajamos con variedades naturales y variedades sintéticas, porque es fácil hacer chalcantita en el laboratorio, o sea, no en el nuestro, pero en un laboratorio básico de metalurgia o de química se puede. Y el tema es que, claro, en variedades naturales yo manejo más o menos digamos, su fórmula química, yo sé más o menos los contenidos que hay, entonces si yo la pruebo en algún momento, no me va a pasar nada tóxico. Ahora, si me la meto a la boca y la ando chupeteando como si fuera, no sé, una pastilla, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en las variedades sintéticas hay que tener más cuidado, porque ahí sí que uno no sabe en realidad la concentración que hay o que puede haber llegado a tener esos cristales. Son cristales muy lindos, tenemos, como les digo, en el lab para mirarlos, pero eso sí siempre les pido que ni se acerquen mucho a probarlo, ¿ya? Porque ahí sí pueden, no sé, quedar con un poco de acidez o molestia realmente estomacal, ¿ya? Me ha pasado, por eso se los digo. No en este laboratorio, en otro lugar. Eso tenía para mostrarles con esta clase bastante accidentada que hemos tenido, esta clase copiapina accidentada. Yo lo había dejado para el segundo bloque, ¿qué hora es? Yo creo que podemos verlo ahora. Estos dos links son poquitos, es poquito, y ya así después nos conectamos directamente después volviendo del recreo, digamos, al control chiquitito con los ayudantes. Así cerramos esto y ya después se concentran para el otro tema. ¿Les parece? Déjenme ver si tengo abiertos esos links, porque entre tanta cosa que tenía abierta ahora, se supone que yo los abrí y no sé si cargaron. Sí, sí cargaron. Ya. Entonces,
voy a compartir, déjenme ver que cargue, ahí está cargado. Acá está. Voy a compartir pantalla nuevamente para mostrarles aquí. Este sería el primer link de esta muestra 3D, espero que la estén viendo. Es una muestra de malaquita. Aquí se observan estos hábitos, bueno, yo podría hablar aquí de hábitos bandeados sin ningún problema. Claro, estas bandas son parte de este hábito botroidal, pero perfectamente yo podría, si hago un zoom, hablar aquí solo de hábito bandeado, no estaría mal. Y hábito botroidal siempre y cuando se logre reconocer, porque aquí se ven las partes, ¿no es cierto?, como más de glóbulo. ¿Ya? Estoy tratando de moverme a ver si en otros sectores se ven más pequeñitas. Aquí también, ¿ven? Ahí se observa, ahí, ¿ya? Entonces acá tenemos este verde más claro, ahora en distintas tonalidades, ¿sí? Pero en general un verde más claro, más brillante, más pálido de la malaquita en relación a la atacamita o antelerita. Miren, justo esta muestra no tiene azurita, pero creo que el link que viene, sí. Aquí, bueno, aprovechemos de mirar las limonitas que están aquí metidas, fíjense, con su color característico, este color medio amarillento, medio pardo amarillento, medio pardo anaranjado realmente, en este caso, con hábitos masivos, casi siempre. Pocas veces uno ve limonitas con hábito distinto, a veces son pseudomorfos de otras cosas, o sea, mantienen la forma del mineral original, pero en realidad son limonitas. Entonces, hablemos de limonitas como masivas, y brillos más mate, ¿no es cierto? Mate o medio terroso, no sé si la resolución de la muestra da. Ahí se ve como más terroso, ¿ven? Esas serían las propiedades diagnósticas apreciables de la limonita, y en el caso, en este caso de la malaquita, sería este verde característico, y aquí podríamos usar la propiedad del hábito, ¿sí? Este hábito botroidal y bandeado. Y con eso estamos, para poder reconocer por lo menos esos dos minerales que se ven aquí en la muestra. ¿Sí? Creo que no hay nada más que observar. Ya, vámonos a la segunda, que esa sí me interesa más verla porque tiene más cosas. Aquí está. Esta ya es una muestra, yo diría, más de prueba, como el control de mineralogía que les voy a entregar la próxima semana. Les voy a, obviamente, primero explicar todas las indicaciones de cómo va a ser, y después les haré llegar vía correo por grupo, ¿no es cierto?, los links con los que van a trabajar. Y en el fondo lo que les pido es esto mismo que hemos estado haciendo clase a clase. Abrir el link, revisar la muestra, analizarla, reconocer las mineralogías, y a través de ¿qué? De sus propiedades físicas, diagnósticas, apreciables en este caso. O sea, que yo pueda ver en pantalla. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo el azul característico de la azurita, nada que decir. Tengo además el verde, manzano verde claro de la malaquita, nada que decir. Por lo tanto, tengo aquí, podría perfectamente hablar de esta paragénesis mineral como una propiedad física diagnóstica apreciable, aquí, porque están juntas. Entonces yo puedo asumir que son azurita y malaquita, porque yo sé que genéticamente están muy relacionadas. ¿Ya? Entonces tengo, como les decía, malaquita con su color característico y la paragénesis, y la azurita con su color característico y esta paragénesis mineral. Los hábitos, hay hábitos aquí bien bonitos, miren, fíjense estos hábitos de acá, son hábitos concéntricos, ¿ya? Pero no son propiedades diagnósticas, en este caso para la azurita, el hábito está, perfecto, pero no es algo que sea distintivo de la azurita, no es que siempre la azurita se vaya a presentar así, concéntrica, ¿ya? Fíjense acá. Quizás la malaquita, si logro reconocer algún sector más botroidal, podría utilizarlo. Acá, ¿ven? Miren, aquí esto de acá son, aquí hábitos un poquito más botroidales. Esta zona de acá. Eso podría ser un hábito un poquito ya más a considerar. Porque esto no es común, encontrar, porque acá también se ve medio botroidal, o medio globular. Fíjense acá. La azurita. Esto tampoco es distintivo, o sea, tampoco es diagnóstico, ¿ya? Aparece, pero no es algo que me haga identificar per se el mineral, ¿ya? Tengo sectores masivos también aquí,
¿Fijan? O sea, ya tenemos por lo menos 3 hábitos para el caso de la azurita. En el caso de la malaquita, vimos ahí estos arreglos medio botroidales y esta parte claramente es masiva. ¿Ya? Ya, esos serían los 2 minerales de mena importantes de reconocer. ¿Qué más tenemos? Fíjense. Nuestras amigas limonitas que nos fallan. ¿Qué más tenemos acá? Miren, tenemos unos sectores medio rojos, medio rojizos, no sé si los ven ahí. A ver, acá se ve un poquito mejor. Esto yo perfectamente podría decir que es hematita. O sea, nadie me podría cuestionar si yo utilizo como fundamento el color rojo que estoy viendo para decir que puede ser hematita. ¿Ya? No me la juego por cuprita, porque ya cuprita ya te saben óxido de cobre, lo dejé en la clase anterior, que tiene más cobre incluso que la glucosina, entonces ya ahí ya sería demasiado jugado, además que no tengo mayores fundamentos, en cambio la hematita, con presencia de limonita en este ambiente más oxidado, yo diría que no, no es incoherente pensar en su presencia, ¿ya? ¿Qué más podríamos echarle un vistazo? A las partes blancas, po. Echémosle un vistazo a las partes blancas. A ver, aquí. Me acerco. Fíjense acá, miren, justo acá se ve perfecto. Espero que lo vean bien. El brillo. Fíjense, tengo todo este mar aquí, esta cosa blanca, pero fíjense en esta parte y aquí arriba. Aquí se esboza un brillo vítreo. Espero que lo vean. Se ve aquí un aspecto mojado. O sea, esto ya por el solo brillo vítreo y además esta tonalidad clarita, yo podría perfectamente decir que esto es cuarzo. O sea, no me lo podrían cuestionar porque son las herramientas que yo tengo, digamos, online. Estamos bien. Cuarzo, ¿sí? Pero esta parte de acá arriba, fíjense, no tiene ese brillo vítreo. Acá, estas zonas de acá no tienen brillo vítreo. Se ve un brillo mate y de color blanco, como más, ¿cómo decirlo? Como más lechoso, pero mate. ¿Sí? A diferencia de esto de aquí, fíjense, que tiene este brillo vítreo. Entonces, ¿qué podría decir yo como fundamento para poder jugármela por algún mineral aquí? Yo podría decir que es un carbonato, ni siquiera decir que es calcita, aunque lo más probable es que sí sea calcita de todo lo que hemos visto, pero claro, hay aragonita y otras cosas que no hemos visto, pero yo podría decir esto es calcita o carbonato. ¿Por qué? De nuevo, por paragénesis mineral en este caso. O sea, tengo malaquita que es un carbonato, tengo azurita que es un carbonato, lo más probable es que esto blanco mate, que está ahí junto al cuarzo, sea carbonato. Yo podría estar 100% segura si tuviera la muestra en mi mano y le echar ácido y debería efervecer. O sea, los 3 deberían efervecer, la malaquita, la azurita y la calcita. ¿Ya? Es el fundamento que yo entonces utilizo, el brillo y la paragénesis mineral, para decir que eso puede ser calcita. Como propiedad diagnóstica, yo diría que más la paragénesis mineral, el brillo no es tan distintivo, en general la calcita puede ser un poco mate, puede ser un poco, a ratos igual media vitria incluso, pero es muy distinto en este caso en la muestra con este brillo vitrio que tengo acá. O sea, esto es cuarzo sin, yo diría sin mayor complicación. ¿Se fijan? Entonces, en esta muestra yo podría reconocer cuántos minerales. Tengo la azurita, la malaquita, que probablemente el nombre del link lo dice, pero la idea es reconocer todos los minerales que ya hemos visto. Entonces tenemos malaquita, azurita, limonita, posiblemente hematita, cuarzo seguro y posiblemente carbonato o calcita. ¿Ven? Ese sería un análisis completo de esta muestra. ¿Ya? Y eso es un poco lo que yo, la invitación al control de mineralogía, que como les digo, sé que están un poco ahí saltones, porque como vamos atrasados una semana, ya las otras coordinaciones van a empezar en algún momento a trabajar, pero ustedes sí o sí la próxima semana, terminando silicato, en el primer bloque terminamos silicato, y en el segundo bloque yo al tiro les hago todas las indicaciones, y después ratito les mando por correo para que comiencen a trabajar. Van a tener una semana para hacer esto, que perfectamente lo pueden sacar en un par de horas si son aplicados. Pero es para que ustedes se organicen con su tiempo. ¿Sí? Eso. ¿Dudas, consultas de esto? ¿No? ¿Todo bien? Espero que sí. Voy a dejar de compartir entonces. Déjenme ver, ¿no ha llegado Felipe?
No, no ha llegado. Voy a comunicarme con él ahora en el receso. Voy a pausar la grabación. Ahí está, RMD de grabación. Ya, no me he podido comunicar con los ayudantes, ni con Felipe ni con Cristi, así que yo creo que lo más probable, muchachos, es que dejemos hasta acá la reunión, por lo menos ahora, y les mandé sí vía WhatsApp, yo tengo un WhatsApp con ellos, para que ellos se comuniquen con ustedes y fijen bien, estén atentos de todas maneras hasta que termine el bloque horario, que si es bloque 1-2, termina, ¿no es cierto?, a las 11:20, por ahí. Porque les pedí a los ayudantes que si ellos se pueden conectar, lo hagan obviamente dentro del bloque horario que corresponde al LAB, para poder tomar este control que dura 10 minutos, nada. Pero no los voy a dejar esperando aquí, ni yo tampoco voy a quedar clavada esperando, ¿ya? Porque ellos son los que manejan eso y ellos lo tienen. Ni siquiera yo tengo, me lo mostraron y lo vi todo, pero yo no me meto ahí al tema Sócrates para que ellos lo trabajen. ¿Ya? Entonces, lo dejamos hasta acá, ¿les parece? Porque, bueno, igual lo hemos estado conversando y estamos todos medio colapsados. De hecho, yo creo que Felipe y Cristi algo tienen que ver, tienen que estar ahí en otra. Estamos todos durmiendo poco, me incluyo, porque también estoy estudiando, entonces yo sé que es fin de año y estamos todos medio ahí estresados. Así que vamos a ver finalmente si Felipe o Cristi se ponen de acuerdo con ustedes y como les digo, se comunican. Yo sé que Felipe les mandó una invitación eh, porque ya los otros grupos han trabajado en esa invitación, en ese, digamos, espacio virtual para poderse conectar al Sócrates, ¿ya? Así que tranquilos nomás, ya este no es resorte usted, así que ahí vemos si efectivamente se va a poder hacer algo hoy día o si no ya se coordinan directamente con ellos. ¿Les parece? Yo voy a dejar de